Discriminación en Colombia. En Colombia y en el mundo existen diferentes tipos de discriminación, fenómeno que hoy día ha tenido gran importancia debido a que es más creciente y ha causado grandes impactos en la sociedad. Si bien es cierto, se presenta discriminación de diferentes tipos: racial, género, religión, orientación sexual, grupo político, por discapacidad, etc. De tal manera que siempre existirá un grupo que tiende a ser discriminado por X razones. Bajo estas circunstancias se analizan las medidas o estrategias para minimizar y, en lo posible, erradicar dichos problemas sociales. Educación. La educación inicia desde el hogar, la escuela y la vida misma mediante la utilización de estrategias como el lenguaje, el uso de herramientas como fotografías, música, poemas, que no atenten contra la dignidad de las personas, es decir, donde hombres y mujeres reciban un trato igual, donde las personas sin importar su raza o creencia puedan aparecer en una publicación, eliminando toda clase de estereotipos como las muñecas Barbie. Suele pasar en las escuelas que las niñas que no son precisamente delgadas sufran cierto maltrato o discriminación por su peso o por no tener cuerpos perfectos, fenómeno denominado bullying. Mientras no se erradiquen estos imaginarios, vamos a caer en un círculo vicioso donde se mitigan algunas situaciones y otras van regresando hasta que cada vez van deteriorando más la sociedad. Igualdad. Se busca crear normas de equidad donde todas las personas reciban el mismo trato sin importar su nivel social, su género, sus creencias, etc. Es decir, se busca velar por la dignidad de las personas sin diferencias o prejuicio alguno, mediante la utilización de lenguajes no discriminatorios ni proyectivos. Libertad. Cada individuo tiene libertad de pensamiento, de expresión, de elegir su inclinación sexual, religión, partido político, etc. Pero la sociedad, al parecer, no está preparada para esta situación. Pareciera que no existe la suficiente educación en temas de tolerancia y respeto. El ser humano es un individuo de costumbres y debe tomar medidas para adaptarse a los cambios de la sociedad. Por esa razón se deben tomar medidas que fortalezcan el tejido social, mediante hechos de tolerancia, respetando las diferencias de los demás, es decir, aprendiendo a convivir con ellas. Políticas antirracistas. Crear políticas reguladas por parte de las asociaciones deportivas que eviten todo tipo de discriminación racial. Así, los espectáculos deportivos mostrarían una enseñanza hacia los espectadores y demás público veedor de esas actividades y eventos deportivos. En caso de cometer algún acto de racismo, tomar medidas correctivas, ya sea mediante sanciones monetarias o de otra índole. Fomentar el uso de medios de comunicación. El uso de diferentes programas de comunicación, principalmente en televisión y radio, son una herramienta importante para sensibilizar y orientar a las personas a la igualdad y al buen trato. Es una forma de disminuir con los índices de violencia e intolerancia. Son medios didácticos que generan de manera práctica una mayor conciencia en los países del mundo. Desde el prisma de Axel Honneth, según la literatura del curso, y desde el prisma de Axel Honneth, en el artículo Discapacidad y Reconocimiento por parte de las doctoras Paulina Morales Aguilera y Beatriz Valles González, se analiza cómo el ser humano es víctima de discriminación, en ese sentido por alguna discapacidad, bien sea física o por algún trastorno mental. Para combatir la discriminación, las Naciones Unidas se concentran en diferentes temas: eliminar el racismo y la discriminación racial, salvaguardar los derechos de las poblaciones indígenas, defender los derechos especiales de todas las minorías, promover los derechos de la mujer. La ONU también elabora leyes contra todo tipo de discriminación e impulsa la coordinación de medidas internacionales contra la discriminación en el área de educación, la cultura y la información. Aspectos generales a tener en cuenta para evitar la discriminación. 1. No tener ningún prejuicio sobre personas según su edad, raza, apariencia u orientación sexual. 2. No poner etiquetas a las personas, por ejemplo, la chica negra, el muchacho feo, etc. 3. No suponer nada sobre nadie, como por ejemplo poner en duda la posibilidad de que una persona con discapacidad será capaz de llevar a cabo una tarea.
No juzgar a las personas según su forma de vestir. A veces una persona noble y válida se viste mal y al revés. Una persona poco respetable se viste muy bien. No importa la cultura, no importa el color que seas, no importa la religión que pertenezcas, todos somos una misma familia, una misma especie, todos somos iguales. Imaginemos que no existen fronteras, que todos los países son uno mismo. Dejemos de lado los intereses de unos cuantos y comencemos a ser los hermanos que somos. El mundo sería mejor si todos nos uniéramos y dejáramos a un lado todas nuestras diferentes formas de pensar para amarnos unos a los otros, para que así reine la paz. Gracias.